alguna dificultad con respecto a su micrófono, tenemos nosotros lo que es el apartado del chat para que ustedes puedan poner lo que es su asistencia y sus participaciones. Y vamos a estarlo checando a lo largo de la clase del día de hoy. Bien, vamos a empezar. Eh, Empezamos con Shadinei Outbray Ramírez. Shadi ya no está con nosotros, profe. Sí, sí, disculpen. Shadi ya no está con nosotros. Ay, sí, disculpen, se me olvidó. Bien, lo voy a señalar para estar muy bien. Perfecto. Ahora, Perla Vallado. Gracias, Perla. Dana Chansek. Presente. Gracias. Leslie Collie. Presente. Gracias. María Guerrero Vela. Shannon Juárez Segovia. Irving Lastra Canul. Presente, profe. Gracias. Daniela Mo Kosh. Presente, profe. Presente. ¿Me escucha? Ok. Muy bien. Paola Nachim. Presente. Isabel Tunfrías. Presente, maestro. Estefanía Rodríguez. Presente, profe. Bien, ¿hay alguien que no haya mencionado su nombre? Yo, profe. Gaby Segovia. Perfecto. Sí, presente. Muy bien, perfecto. Ahora sí. Creo que ya estamos todos. Bien. Bien, vamos a empezar con respecto a la clase del día de hoy. Antes de comenzar, por ejemplo, me gustaría saber, con respecto a lo que estábamos viendo la clase pasada, empezamos a ver lo que son algunas bases para determinar los aspectos de desarrollo del lenguaje. En este aspecto empezamos con lo que es
la parte de lo que era el área de Broca. No sé si tienen ustedes alguna duda o con respecto a lo que estábamos viendo la clase pasada. Si no, para continuar avanzando en lo que es la clase. No, maestro. Bien, bueno, como les decía, estábamos nosotros viendo lo que habíamos visto, lo que es una de las partes importantes en las cuales hablamos acerca del desarrollo de la el lenguaje. En este aspecto recordemos que el área de Broca es al momento para las funciones de expresión y comprensión y poder realizar los procesos de estructura del lenguaje. Otra de las áreas que normalmente tenemos que estar tomando en cuenta es, por ejemplo, lo que son dentro de las áreas de la distribución en nuestro cerebro, que se conoce como área somatotópica del cerebro. Reconocemos, por ejemplo, el área 46. Dice que a pesar de estar relacionada con la función ejecutiva, cumple un rol en la comprensión de oraciones. Recientes trabajos se muestran en el que las áreas 46, que es el córtex prefrontal, el dorsolateral, y 47 participan en el procesamiento sintáctico. Más que nada tenemos que hablar en este sentido de esta área cuando nosotros evaluemos, por ejemplo, las capacidades de una persona para poder realizar lo que es el adecuado uso y pronunciación, formulación y escritura de cierto tipo de oraciones. Esta es el área encargada de poder realizar este tipo de funciones, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener, por ejemplo, cuando habla del córtex prefrontal dorsolateral, significa en este aspecto, por ejemplo, es la ubicación más o menos ubicada más o menos en esta parte, en lo que es ya sea a nivel a nivel de lóbulo derecho o de lóbulo izquierdo, o hemisferio izquierdo o hemisferio derecho. Lo interesante de lo que vamos a estar viendo es cuando hablamos acerca de un córtex prefrontal dorsolateral, vamos a estar identificando que de alguna otra forma cada una de las partes de nuestro cerebro, en este aspecto, esa área que les estoy mencionando, va a determinar la capacidad para que nosotros podamos realizar de forma correcta el uso adecuado de las oraciones a nivel de prosodia y a nivel de gramática al momento de escribir. Normalmente esto es algo muy importante porque si bien tenemos que el área de Broca nos ayuda al proceso de la comprensión y la estructuración de lo que nosotros estamos escuchando, el área de Brodmann en este aspecto, el área 46 y 47, van a estar encargados de alguna otra forma de que yo pueda estructurar y hacer la transformación, y en este aspecto lo que llamaríamos nosotros los procesos de traducción, sobre todo cuando nosotros estamos hablando de dos tipos de idioma. Muchas veces, por ejemplo, lo interesante es que cuando nosotros estructuramos, por ejemplo, un pensamiento, lo interesante nuevamente empezamos nosotros a estructurarlo primero
de acuerdo a nuestra lengua materna, en este aspecto nuestro idioma, que normalmente con el que hemos crecido y hemos desarrollado el conocimiento del mundo. Sin embargo, cuando que la pregunta que siempre vamos a hacer a nivel de psicolingüística, por ejemplo, cuando estamos trabajando en otro idioma, ¿qué pasa cuando nosotros estamos desarrollando o adiestrándonos en el manejo de un nuevo tipo de idioma o otra lengua o una lengua extranjera? Normalmente se da un proceso en el cual primero tenemos el nivel de comprensión a nivel de la traducción o la transformación de estas ondas electromagnéticas que le llamamos sonido, estos fonos que viajan hasta nuestro oído. De allí van a lo que es el área de lo que es los lóbulos temporales, y de los lóbulos temporales viajan después a lo que es el área de Broca. De allí pasa al área de lo que sería en este caso las áreas de Brodmann, que es la 46 y la 47 de comprensión de oraciones. Normalmente esto sucede de forma casi automática cuando pues ya tenemos el uso y la práctica de lo que es nuestro idioma, pero en el proceso de desarrollar lo que es el estudio de una lengua extranjera, lo que vamos a estar teniendo es, de alguna otra forma, es como una especie de bifurcación en cuanto a las redes neuronales al momento de cuando nosotros ya tenemos en mente de lo que estamos hablando, empezamos a pensar primero en el proceso de entender primero lo que es la lengua materna y después la lengua extranjera. Pero cuando estamos en un diálogo, al momento de realizar un diálogo con alguien que estamos hablando otro idioma, lo que normalmente va a estar observándose en nosotros es el desarrollo de que hacemos la traducción de forma automática y después hacemos la traducción en nuestro cerebro a nivel de pensamiento a nuestra lengua materna para poder estructurar, por ejemplo, estas imágenes. De alguna otra forma, lo que vamos a estar teniendo es que en estos procesos de lo que es la planificación, lo que es la organización en nuestro cerebro, en estas áreas de Broca van a dedicarse a las áreas ejecutivas para poder encontrar la manera correcta de poder producir lo que es el sonido correspondiente a la respuesta que estoy dando. En este sentido, por ejemplo, lo que vamos a estar teniendo en nuestro córtex prefrontal es de alguna otra forma son las áreas en las cuales nosotros tenemos como lo que son ciertos mapas neuronales y ciertos registros de memoria para poder recabar lo que son los elementos sintácticos, ya sea al momento de la prosodia o al momento de la gramática, cuando nosotros estamos realizando un diálogo. De alguna otra forma tenemos que empezar a pensar en las cosas de acuerdo a las situaciones y los conceptos, y después los traducimos a lo que es el lenguaje o el idioma del cual estemos hablando. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no he tenido, por ejemplo, en cuenta el proceso del registro de ciertos elementos, de ciertos elementos de palabras, oraciones, inflexiones en el lenguaje, si yo no lo tengo registrado en lo que es en esta parte del córtex prefrontal,
que de alguna otra forma es como si tuviéramos nosotros, si les voy a explicar de esta forma, cuál es la función del córtex prefrontal del dorso lateral. Es como si allí tuviéramos nosotros registrados un montón de piezas de rompecabezas. Lo que hace esta área de Brodmann cuando estamos en un proceso de diálogo es identificar de forma sintáctica o el orden correcto al momento de emitir una oración. Por ejemplo, tengo este artículo, tengo este tiempo verbal, tengo este sustantivo, tengo este adjetivo, y lo que hacemos nosotros es identificar de acuerdo a las características y al código lingüístico del idioma, identificar cuál debe de ser la estructura que debemos formar al momento de responder a la otra persona. Lo interesante acá es que normalmente en el área de Brodmann, en el área 46 y 47, tenemos nosotros en lo que son en estos mapas de memoria o en estos mapas o registros mentales que tenemos ya formulados por la práctica, por el estudio, es la manera no solo de las palabras que podemos usar al momento de responder en un diálogo, sino también las formas sintácticas, los tiempos verbales adecuados dependiendo del contexto, el tiempo, eh, en el cual se esté hablando, ya sea en presente, pasado, futuro o pasado participio, para poder responder de forma adecuada. De alguna otra forma, lo que va a conllevar lo que es el área de Brodmann, el área 46 y 47, es no solamente al momento de saber cómo pronunciar las palabras, sino cómo estructurar las oraciones de forma correcta dependiendo de lo que tengamos que estar respondiendo o lo que nosotros queramos nosotros expresar, ya sea en nuestro idioma o en otro idioma. Lo interesante acá es que este proceso se va de alguna otra forma retroalimentando mientras nosotros vamos practicando. Les voy a decir una cuestión interesante de esta área de Brodmann, de la 46 y 47. Mientras más lo practiquemos de forma oral o escrita, se van formando nuevas redes neuronales para que el camino de poder responder o hacer de forma ejecutiva el proceso de diálogo, ya sea oral, escrito o a nivel de respuesta de tipo kinésica o gestual, se vuelva cada vez más automático. Es decir, por ejemplo, muchas veces cuando ustedes se van a dar cuenta, estamos aprendiendo a un idioma, ya sea el nuestro o el de o un nuevo idioma, se van a dar cuenta que ustedes, que la mayoría les va a costar trabajo al momento de tener esa fluidez, esa pronunciación, esa prosodia, esa inflexión al momento de pronunciar una palabra u otra, para que no se confunda. Lo interesante acá es que de alguna otra forma también esta área de Brodmann está registrado lo que son los puntos de inflexión, en cómo una palabra debe de ser correctamente pronunciada, debidamente ordenada y estructurada dentro de una oración, para que no haya confusiones al momento del diálogo. Lo interesante de esto es que esto se realiza y se va reafirmando y se va haciendo más rápido el proceso conforme vamos practicando. De allí está el secreto, que muchas veces el secreto para aprender cualquier tipo de lengua o cualquier tipo de disciplina es el proceso de la práctica en cuanto a las reglas correctas y adecuadas de la misma.
no, por eso no es lo mismo el que yo de alguna otra forma quiera o sepa a nivel de pensamiento cómo es que se realiza un diálogo en otro idioma. Tenemos que tener la otra parte de acuerdo a las características del área de Brodmann, de que si yo no practico, si yo no ensayo lo suficiente, no se van a formar estas eh, áreas, estas redes neuronales que van a facilitar mi fluidez, mi pronunciación correcta y obviamente adecuado a la velocidad y el contexto de el tipo de diálogo. Por eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, cuando una persona domina perfectamente otro idioma, pueden ver por la práctica que su fluidez es prácticamente automática. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo es que esta persona, aparte de hablar perfectamente el idioma materno, puede hablar y cambiar automáticamente hablar para hablar otro idioma? Lo que sucede con cuando hablamos en otro idioma es que estas redes, mientras más se retroalimenten, de alguna otra forma se forman nuevas redes y los caminos neuronales para realizar la función del diálogo se vuelve cada vez más eficiente con respecto a la práctica, siempre y cuando se respeten los aspectos sintácticos. De alguna otra forma es como cuando nosotros decimos, imaginen, y si los voy a poner en un sentido con respecto eh, a lo que es el área de Brodmann de la 46 y la 47. Esto es como cuando tú aprendes a manejar, por ejemplo, en el que te enseñan a manejar. Y de repente, al momento a lo mejor, cuando aprenden ustedes a manejar, yo sé, una moto, una bicicleta o un auto, al principio a lo mejor tengan ciertos movimientos torpes para la coordinación, ¿sí? Pero conforme ustedes vayan practicando y teniendo en cuenta cómo debe de hacerse de forma correcta para evitar accidentes, para evitar equivocaciones, lo que teniendo en cuenta las reglas para hacerlo de forma más efectiva y al mismo tiempo estar pendiente de hacerlo bien, es lo mismo como cuando nosotros estamos desarrollando el aspecto del lenguaje. En este caso podemos nosotros desarrollarlo de forma adecuada. En este sentido, el área de Brodmann es siempre que nosotros digamos, ah, bueno, voy a hablar en otro idioma, es verificar que lo que voy a decir no solo sean las palabras que pienso, sino que estén debidamente pronunciadas, que sean adecuadas al diálogo que estoy desarrollando y que yo lo pueda pronunciar adecuadamente. Haciendo esto, se crean estas redes para que cuando ustedes se den cuenta de tantas veces que lo practican de forma adecuada y correcta, y ustedes quieren iniciar el diálogo con una persona que su lengua materna sea, por ejemplo, el inglés, se les va a hacer cada vez más fácil porque no solo uno está pendiente de hacerlo bien, sino de que sea adecuado al diálogo que se establece, y por lo cual se empieza a volver tu segunda lengua y se vuelve algo natural. Y de ahí explicamos, por ejemplo, desde el aspecto neuropsicológico, neurolingüístico, cómo es que muchas veces, por ejemplo, a veces cuando nosotros nos encargamos de hacer las cosas desde esta forma, podemos reforzar para que nuestro cerebro se condicione y se programe adecuadamente, específicamente esta área, para que podamos realizar la actividad lo más correcto y adecuado posible. ¿Sí?
Hasta el momento, ¿algún comentario, alguna duda con respecto al área de Brodmann 46 y 47? ¿O cómo vamos? Continúe, maestro. Perfecto. Muy bien. Bueno. Otra de las áreas que normalmente tenemos que estar checando es, por ejemplo, a lo que es en el nivel de lenguaje y pensamiento, es el área de Wernicke. ¿Sí? Esta área de Wernicke, ustedes la pueden ver, por ejemplo, en la ilustración, es ese puntito rojo que ustedes ven que está entre lo que es atrás de lo que es. Si ustedes pueden ver la división, si ustedes pueden ver la división, por ejemplo, nosotros, la parte más grande de nuestro cerebro que aparece como hacia el frente es nuestro lóbulo entre frontal y prefrontal. La parte que está en diagonal, como que está subdividido en diagonal, es la parte que nosotros conocemos como lóbulo parietal. Y lo que está prácticamente como pareciera como un muñoncito o bracito es lo que conocemos nosotros como el área de Wernicke. Lo interesante aquí es que en este punto rojo que ustedes ven es en donde se encuentra la zona conocida como área de Wernicke. Se dice que se localiza en el lóbulo temporal izquierdo, en este sentido, en la primera circunvolución temporal posterior, específicamente en las áreas del área de Brodmann 22 y la 42. Dice, se ha planteado que también formarían parte de esta área la circunvolución supramarginal y angular. Las funciones de esta área son la comprensión auditiva y el procesamiento de selección del éxito. En este aspecto es el eje paradigmático. En esta cuestión, por ejemplo, de nuestro lenguaje, de alguna otra forma es lo que nos ayuda el área de Wernicke al momento de poder elegir dentro de nuestro bagaje y dentro de nuestro vocabulario cuáles son las palabras que nos sirven para poder responder o desarrollar aspectos de nuestro lenguaje. De alguna otra forma, esto es lo que muchas veces hay ciertas condiciones en algunas personas que tienen dislalia o dislexia que pueden tener algún tipo de daño ya de tipo anatómico o fisiológico al momento de poder elegir, y de algún otro momento cuando no podemos elegir es lo que aparentemente puede verse como la dificultad o limitación para desarrollar aspectos de lo que es la fluidez o la comprensión de lo que escuchamos o leemos, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, lo que es a nivel de lo que es ciertos aspectos como dislexia, cuando tenemos de alguna otra forma alguna dificultad para el momento para poder entender la estructura sintáctica de lo que escuchamos o leemos. Pero también podemos establecer si el nivel de afectación es profunda, podemos tener un trastorno de comprensión del lenguaje conocido como alexia. La alexia nos habla específicamente de una condición en la cual la persona definitivamente no puede entender por ningún motivo lo que son los signos lingüísticos dentro de un vocabulario. De alguna otra forma, como que para nosotros, por ejemplo, lo que serían el proceso del significado y significante del lenguaje, de alguna otra forma
lo único que ven las personas con alexia son una serie de símbolos gráficos, pero esa significación es lo que se encuentra afectada normalmente en este tipo de personas que padecen alexia, porque todavía hay ciertas personas que pueden identificar ciertos significados, ciertos significantes de representación gráfica, pero en las personas que tienen condiciones de alexia definitivamente tienen dificultades para entender y comprender lo que es ciertas representaciones gráficas o lo que llamaríamos las famosas grafías dentro del lenguaje, y por lo cual normalmente por eso pueden estar limitadas para el desarrollo de su lenguaje y más que nada para el proceso de lo que es la lengua escrita. Lo interesante de esto es que tanto el área de Broca, el área de Wernicke y el área 46 y 47, de alguna otra forma, si ustedes se dan cuenta, vamos para ver las áreas. De alguna otra forma, es cuando hablamos del área 46 y 47, el área 46 y 47 normalmente se encuentra en más o menos entre las divisiones, en este sentido, entre lo que es el lóbulo parietal y el lóbulo frontal y prefrontal. De alguna otra forma es como la línea del bracito hacia abajo y el brazo hacia arriba. Y la mayoría de las veces, si yo tengo un problema desde el aspecto del área de Wernicke, obviamente va a afectar el funcionamiento fisiológico para el momento de procesar sintácticamente, en este aspecto, pronunciar adecuadamente o usar adecuadamente las reglas de pronunciación de la lengua que quiero desarrollar, ya sea el inglés o el español. Y obviamente eso va a tener una consecuencia a nivel, por ejemplo, de la cuestión de la planificación y la programación motora. De esta forma, si yo tengo un problema al nivel de comprensión, obviamente va a tener una afectación al momento de la emisión, como lo vemos en el área de Broca, al momento de responder en un diálogo. Algo muy interesante que tenemos que aclarar es que, por ejemplo, la mayoría de nosotros a lo mejor en algún momento hemos leído en voz, por ejemplo, en voz baja o en silencio. Sin embargo, por ejemplo, se sabe que para el desarrollo del lenguaje necesitamos retroalimentarnos nosotros, no solamente al momento de escuchar cuando una persona habla y pronuncia. En el proceso de desarrollo del lenguaje es necesario que esto se vuelva como una especie de ciclo. Y se los voy a explicar de esta forma. A nivel neurolingüístico y a nivel neurofisiológico, para que yo pueda dominar una lengua, el secreto está en el que yo pueda primero tener en cuenta, empezar a aprender a escuchar y a prestar atención desde el aspecto del área de Wernicke. En este aspecto, si yo tengo una adecuada comprensión y asimilación de lo que son los elementos, en este aspecto, elementos auditivos, si yo escucho perfectamente y comprendo el significado y la pronunciación de dichos sonidos, obviamente eso va a facilitar porque para que yo pueda después desarrollar lo que son los aspectos de el uso
y procesamiento sintáctico de cómo pronunciarlo adecuadamente, para que posteriormente esta señal pase al área de Broca y esto regule lo que es mi aparato fonoarticulador para poder pronunciar de forma adecuada en este aspecto morfosintáctica una palabra, un diálogo. Pero muchas veces, por ejemplo, lo interesante acá es que el proceso de retroalimentación al momento de escuchar cómo digo las palabras, cómo es que las pronuncio, si yo no cuido la identificación sintáctica y hay una falla desde el área de Wernicke, yo puedo estar perpetuando o agravando ciertos aspectos de la pronunciación o la prosodia dentro de mi diálogo. Si hay ciertas palabras que tienen cierta dificultad en este sentido desde el área de Broca, ya sea porque hay una afectación fisiológica al momento de realizar la emisión o la reproducción del lenguaje, obviamente va a afectar de alguna otra forma. Si yo no soy consciente del aspecto sintáctico en este sentido que nos lo marca el área de Brodmann 46 y 47, obviamente puedo acostumbrarme con el tiempo a pronunciar mal las cosas y obviamente mi nivel de pronunciación y mi lenguaje puede verse desde hasta cierto tipo precario, ¿sí? En este sentido, este ciclo es muy importante en la cuestión del desarrollo del lenguaje o a nivel de las respuestas escritas o a nivel de lectura o a nivel de diálogo, ¿sí? Entonces, hasta este momento, ¿hay alguna duda, algún comentario con respecto a estas tres áreas en cuanto a las cuestiones de lenguaje y pensamiento? ¿Alguna duda que tengan? No, profe. Bien. Espero que les haya quedado claro y que puedan identificar estas tres partes importantes para poder ver la importancia y cómo la falla de cualquiera de estas partes que estamos observando pueden conllevar que afecten nuestro proceso de lenguaje. Ahora, cuando hablamos con respecto a lo que llamaríamos y conoceríamos como dimensiones del lenguaje, tenemos que entender a nivel psicolingüístico que podemos entender las dimensiones del lenguaje ya sea desde el punto de vista formal o estructural. Dice, desde un punto de vista semiológico, el lenguaje es un sistema de elementos que resultan relevantes para un organismo. En este aspecto, en esta dimensión del lenguaje, ¿por qué creen que el lenguaje es considerado un sistema de elementos que son relevantes para un organismo? ¿Por qué creen que son relevantes para nosotros? No sé, quiero escuchar sus opiniones. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Bien. Cuando hablamos acerca de las dimensiones del lenguaje, decimos que normalmente una de las dimensiones empezamos con el trabajo de lo que es algo formal o estructural.
Dice, desde el punto de vista semiológico, que tenemos que entender qué es esto de semiológico. Lo semiológico viene de lo que es la rama de la lingüística conocida como semiología. Dice que en este aspecto esta es la rama que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades, en el cual estudiamos propiedades generales a través de signos y la comprensión de las actividades de dichos sujetos. En este aspecto, cuando estudiamos nosotros el lenguaje desde el punto de vista semiológico, entendemos nosotros que cada organismo, en este caso específicamente nosotros, creamos un lenguaje que nos ayude a desarrollarnos, ¿sí? De alguna otra forma, esto es lo que está planteando. El primer punto, el punto A, de que normalmente el lenguaje es visto como un sistema de elementos que resultan relevantes para un organismo. Pero yo les preguntaba, ¿por qué creen que es importante o relevante para un organismo que tengamos un lenguaje? ¿Por qué creen además? Porque es la manera que tenemos de comunicarnos y de expresar nuestras ideas. Muy bien, ese es un punto. ¿Algún otro comentario? Porque, o sea, porque somos seres sociables y necesitamos comunicarnos con la demás gente. Muy bien, excelente. Sí, definitivamente, y sí es muy relevante, y hay una situación interesante. Si ustedes ven, y vamos a entenderlo de esta forma, tenemos que entender que el lenguaje arbitrario, de alguna otra forma, que es una característica propia de nosotros los seres humanos, tiene un aspecto que nosotros hemos construido y hemos adaptado de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, a diferencia del lenguaje que puedan tener otras especies que normalmente ya tienen como un tipo de programación neuronal que no cambia. En este aspecto, por ejemplo, el lenguaje entre un león y otro león es el mismo por generaciones y por siglos. Y es el mismo para todos los tipos de leones, para todos los tipos de especies. Lo mismo pasa con las abejas, lo mismo pasa con las hormigas, para entre las parvadas de aves, por ejemplo, todo lo que sea importante comunicar ayuda a un proceso relevante, que es que sin el lenguaje muchas veces una especie puede verse de alguna otra forma en riesgo de algún peligro o de alguna situación. Normalmente vean, por ejemplo, las especies normalmente por ejemplo, las especies animales, ¿qué es lo que hacen normalmente para sobrevivir? Tienen un sistema de lenguaje particular cada especie para poder comunicar peligros cuando hay comida, cuando hay agua, cuando algo se acerca, cuando están seguros. Lo interesante de esto es que el lenguaje tiene una importancia relevante para cada individuo y sobre todo para cada organismo, porque sin lenguaje nosotros no nos podríamos desarrollar, porque de alguna otra forma la mayoría de todas las especies, sobre todo los mamíferos, necesitan un sistema de comunicación para perpetuarse y mantenerse. Nosotros más que nada, por ejemplo, es muy importante nuestro lenguaje, porque nosotros a través del lenguaje podemos nosotros manifestar estados de ánimo, estados físicos, estados psicológicos. Si nosotros no tuviéramos el aspecto del lenguaje, obviamente no nos podemos desarrollar.
y muchas veces el aspecto de el lenguaje ayuda a que nosotros podamos estar creciendo y madurando en las diversas áreas de nuestra vida, como especie o como comunidad o como sociedad. Otro de los aspectos importantes con respecto a la dimensión del lenguaje es el hecho de que la mayoría a nivel estructural remiten a objetos o aspectos de la realidad distintos de ellos mismos. En este sentido, por ejemplo, vamos a estar entendiendo en el lenguaje un aspecto de lo que son imágenes mentales. Por ejemplo, en este sentido, sabemos que hay ciertos tipos de sonidos que tienen un nivel de significación particular en los cuales a través del lenguaje yo te puedo dar una información acerca de otra cosa que no está presente en la realidad senso-perceptiva de la persona, pero te la puedo platicar. De allí es como cuando nosotros, es importante el lenguaje, porque por medio del lenguaje podamos nosotros trasladar a una persona a través del diálogo, a través de la conversación, al contexto de lo que haya vivido el otro. Por ejemplo, en este sentido, a través del lenguaje, veámoslo en este ejemplo. Por ejemplo, para esta clase, pues yo tuve que leer por lo menos como unos 40 hojas de un libro, ¿sí? Pero en este aspecto, y después lo llegué a traducir en algunos puntos sintácticos principales, y ahora en base a esos puntos sintácticos principales hago la explicación paralingüística de lo que yo investigué para con respecto al tema de las dimensiones del lenguaje. Y en este aspecto, el lenguaje que uso con ustedes debe de ayudar para su nivel de comprensión y que ustedes puedan tener los elementos significativos que les van a servir para entender parte de la materia. Y de alguna otra forma, en este sentido, tal vez en esta primera instancia, no tuvieron que leer las 40, 50 hojas, sino que en este momento, a través de la atención que están prestando a la clase, pueden ustedes tener la información digerida, analizada y sintáctica de lo que estamos tratando el día de hoy. Y así es como vemos otro de los aspectos importantes a nivel estructural. En este aspecto de ahí hablamos acerca de objetos y aspectos de la realidad, y ahí eso es lo que significa distintos a ellos mismos. En este aspecto, cuando alguien te explica algo, cuando alguien te narra algo, cuando alguien te describe algo, a lo mejor tú no viste ese libro, tú no viste ese hecho, pero te lo cuentan, y la manera en que te lo cuentan, ese va a ser el proceso de estructuración mental o la imagen mental que vas a crear con respecto a lo que escuchas, y eso va a quedar grabado en lo que son ciertas partes de tu corteza cerebral, y cada vez que yo a lo mejor diga una palabra clave o tú lo estudies a través de tus apuntes, te va a ayudar a remitir a ese momento histórico y vas a volver a recordarlo. Esa es la riqueza del uso adecuado del lenguaje. Muchas veces, por ejemplo, cuando cuidamos y estamos pendientes de lo que vayamos a decir o lo que vayamos a expresar, es cuidar los elementos significativos o importantes para que las personas puedan asimilar eso y les sirva para desarrollar nuevos conocimientos. Este es algo importante en cuanto a la dimensión de lo que llamaríamos lenguaje en el aspecto estructural, ¿sí? De allí es la importancia, ¿sí? De allí es en donde se los voy a poner en un ejemplo claro. Como cuentes el chisme,
es como el otro lo va a entender y es la imagen mental que va a tener de la realidad que tú le cuentes. Por eso muchas veces aquí es cuando tenemos que ser muy responsables con lo que decimos. Muchas veces, por ejemplo, si yo le añado un comentario o hago una observación que no corresponde a un aspecto de la realidad, el otro, y así es como funciona nuestro cerebro humano. El cerebro humano, cuando tú le cuentas un chisme o le cuentas un comentario o una anécdota, el cerebro humano no tiene muchas veces al momento de a nivel del procesamiento o el proceso mental de la atención, lo que hace es retener de forma literal lo que tú estás escuchando. Y si tú se lo cuentas a otra persona, literalmente con eso se queda, ¿sí? Y de alguna otra forma lo que hace el cerebro es simplemente retenerlo de forma literal, como si fuera una grabación literal, con puntos y comas y pronunciación, y así lo toma como verdad. Lo interesante acá es que, por ejemplo, imagínense que ustedes hacen como un grupo de discusión para el momento de realizar tal vez una actividad, al momento de hacer un círculo de estudio. Si alguien dice un concepto erróneo, es seguro que algunos de los que están tal vez en ese círculo de estudio se va a quedar con esa idea y a lo mejor lo tome como verdad su cerebro y automáticamente pase simplemente del análisis a la memoria y así lo recuerde y así lo registre para sí. Eso es la importancia en cuanto a cómo el lenguaje nos va a remitir a los aspectos de la realidad que son distintos a nosotros, que muchas veces lo toman tanto a nivel gráfico como a nivel auditivo. Muchas veces yo a veces hablo en cuanto al lenguaje de esta forma. Así como a veces tú te quedas con una fotografía, una fotografía en tu cerebro de lo que ves, así como tú lo percibiste, así se queda grabado esa representación mental en ti. Lo mismo sucede con lo que escuchas. En la manera en que tú escuchas las cosas, así se queda grabado en nuestro cerebro. Y de allí es cuando tenemos en cuenta que a nivel psicolingüístico, muchas veces vamos a tomar en cuenta un punto. Que a veces, a veces por más que decimos, ¿y cómo es que pude creer esto? O realmente no lo analicé, porque a veces estamos como en piloto automático y simplemente estamos como nuestro oído como una grabadora en nuestro cerebro registrando lo que escuchas. Y muchas veces el proceso de análisis a veces lleva un proceso posterior al proceso de registro de lo que uno está escuchando en cuestión de diálogo. Si no se da ese tiempo de análisis después de la grabación auditiva de lo que tú escuchas en un lenguaje, eso queda automáticamente registrado como un aspecto de la realidad y así es como a veces nosotros podemos caer en la trampa de un chisme o un comentario mal fundado. Bien, tenemos nosotros que está por terminar esta primera sesión. Este, primera sesión, ya me están avisando de que nos quedan 3 minutos. Vamos a cortar la transmisión en este momento para poder conectarnos con la otra. ¿Sí? Voy a cortar Sí, ahorita profe. para que nos conectemos con la otra. Sí, profe.